A continuación, disfunciones sexuales. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Disfunciones sexuales. Un capítulo de la medicina sexual es el estudio y conocimiento del anormal funcionamiento sexual del hombre, la mujer y la pareja, su correcto diagnóstico, sus soluciones y tratamientos. Con la dirección del Dr. Augusto Díaz. Disfunciones sexuales. Buenos días, distinguidos amigos televidentes de Telesucesos Canal 29. Otra vez su amigo de siempre para hablar de disfunciones sexuales. Esta vez nosotros tenemos un invitado especial. Se trata del doctor Francisco Cornejo. Es un urólogo distinguido. Hizo su especialidad aquí en la ciudad de Quito, en el servicio, en la Universidad Central, ¿no es cierto? Actualmente es miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Urología y Paz Presidente, también miembro de la Sociedad Americana de Urología y de la Confederación Americana de Urología, miembro activo del Comité de Cirugía Robótica del Hospital Metropolitano, autor de varias publicaciones científicas a nivel nacional e internacional, y sobre todo su participación y su práctica enfocada a problemas oncológicos y litiásicos, con experiencia en endourología, o sea, la parte interna, y cirugía robótica. Pues así como ustedes oyen, tenemos un invitado de lujo esta mañana. Y esta mañana vamos a hablar del cáncer de la próstata y sus tratamientos. Mi querido Francisco, ha sido una presentación para ti, que eres un urólogo distinguido. Muchas gracias, mi querido Augusto. Es un gusto estar aquí, un placer compartir con ustedes este momento, las preguntas que tú desees, pues con todo gusto. Lo importante es dar información a la comunidad y ayuda a ellos también, ¿no? Mi querido Francisco, ¿qué es el cáncer de la próstata? ¿Dónde se localiza? ¿Qué es la próstata, en resumen? En resumen, la próstata es un órgano masculino, evidentemente, que lo tenemos y que está ubicado en la parte pélvica, en la parte inferior, por debajo de la vejiga, y este órgano está rodeando a la uretra, al nacimiento de la uretra. La uretra es el tubo por donde se elimina la orina desde la vejiga. Entonces esta glándula, pues cuando nacemos es una glándula pequeña. Conforme vamos creciendo, aumentando en edad, se va agrandando en alguna forma. Nosotros le llamamos hiperplasia prostática. Es un proceso normal el crecimiento, pero esta glándula puede alterarse y provocarse enfermedades que son procesos inflamatorios, el crecimiento benigno, que es lo más común, y lógicamente el cáncer de próstata. Dando esto sintomatología que puede ser muchas veces leve o puede ser severa, y que la sintomatología muchas veces no diferencia mucho entre un tumor benigno y un tumor maligno. De ahí es importante el chequeo y la evaluación por parte de los colegas urólogos, de los médicos urólogos. ¿Cuáles son los síntomas? Primero, los prioritarios, digamos así, los más importantes. Existe dos tipos de síntomas cuando empieza a haber problemas urinarios prostáticos. Unos son síntomas irritativos, que lo clasificamos así, y otros son los síntomas obstructivos. Y dentro de los síntomas irritativos, pues existe la urgencia al orinar, la frecuencia aumentada en el día y en la noche, y los síntomas obstructivos son, en alguna forma, la dificultad para el inicio de la orina, el flujo disminuido o el chorro de la orina, el paciente empieza a objetivar que es bajo, y cierta dificultad, cierto esfuerzo que tiene que hacer el paciente para arrancar la orina o para terminar de orinar. Entonces los síntomas, estos dos pueden estar
juntos, asociados, tanto obstructivos como irritativos, como pueden ser un poco independientes, ¿no? Sangre en la orina frecuentemente. Sí, cuando hay procesos inflamatorios de la próstata sí puede haber, y en tumores avanzados de próstata puede existir sangre en la orina. Pero también hay que pensar que el conjunto urinario en la parte inferior es también la vejiga, entonces nosotros vemos con bastante más frecuencia sangre cuando hay tumores vesicales. Pacientes fumadores, crónicos fumadores, pueden tener tumores en la vejiga y se puede acompañar de síntomas de urgencia como prostatismo, como que les llamamos síntomas de prostatismo, urgencia, ardor, dolor y sangre, pero ahí hay que también pensar en problemas de vejiga. De vejiga. Cuéntame, ¿y algún signo importante a más de los síntomas? Esto ya cuando vamos al examen físico. Al examen físico, claro. Otra de las cosas importantes es que muchos pacientes, hablando de cáncer ya específicamente próstata, muchos pacientes acuden a la consulta con pocos síntomas urinarios y con dolor óseo. Pacientes de edad se ve que empiezan a tener dolores en la zona lumbar y dolores persistentes, continuos, permanentes, que no calman con medicación usualmente. Entonces estos pacientes hay que pensar que puede tener como origen una metástasis o una prolongación del tumor hacia los huesos, especialmente de la columna lumbosacra, que es una de las primeras estaciones de las metástasis, ¿no? Entonces pacientes que acuden con molestias urinarias y dolor lumbar persistente, hay que pensar que puede tener de fondo un cáncer de próstata avanzado. Muy interesante, ¿no? Para no pensar que solamente es una lumbalgia, correcto, una ciatalgia, así y es, definitivamente es un signo de cáncer de la próstata, así es, ¿no? Así es. ¿Y cuáles son los exámenes que frecuentemente se piden para el diagnóstico? Dentro de la evaluación urológica, bueno, es la historia clínica muy importante, muy lógicamente importante. El examen físico, hay que valorar básicamente el examen digital rectal, que se llama tacto rectal, porque el examen digital podemos nosotros palpar la consistencia de la glándula, el tamaño, ver el tamaño, la consistencia, y poder un poco ya por el examen digital rectal, el tacto rectal, podemos nosotros presumir que el paciente pueda tener un proceso tumoral. La glándula se va volviendo dura, y entonces es fácilmente palpable, nódulos. Y grande, ¿no? Y grande. Sí, hay casos que son no glándulas muy grandes cuando se trata de tumores, cuando son procesos benignos, más bien la glándula tiene tendencia a agrandarse más. La hipertrofia prostática o hiperplasia prostática. Ya. Eso es uno de los exámenes, y lógicamente pues el examen general. La otra cosa que es importante, hay que tomar en cuenta los factores familiares, porque se ve hereditarios. Se ve justamente que existen factores genéticos que pueden desarrollar en familias cánceres de próstata. Se está relacionando mucho ahora las alteraciones germinales, que se llaman. Por ejemplo, hay que valorar si es que en la familia ha habido señoras con cáncer de mama, y los hijos o los familiares, los descendientes de estas personas pueden desarrollar cáncer de próstata. Hay una relación genética, y por eso se está determinando actualmente se hace un test genético que es el BRCA, que es lo mismo para el diagnóstico de cáncer de mama, de seno, se está aplicando en cáncer de próstata. Y luego de esto también tenemos un marcador, el marcador es un elemento que se puede determinar en sangre, que es una proteína que se produce exclusivamente en la próstata, que se llama antígeno prostático. Se llama antígeno prostático específico porque es específico de próstata, no se produce en ningún otro órgano, pero no es muchas veces específico de cáncer, pero sí nos ayuda muchísimo en la evaluación de un potencial cáncer. Entonces, si es que el antígeno prostático está elevado sin que el paciente tenga síntomas de inflamación o irritación vesical o urinaria, puede ocultar un tumor o puede ser de origen carcinomatoso prostático. ¿Y el eco de próstata está indicado? Sí, la radiografía. Lógicamente los exámenes, una vez que nosotros valoramos al paciente y tenemos la sospecha de un tumor, tenemos que hacer exámenes complementarios y lógicamente una biopsia. Entonces los exámenes complementarios son efectivamente una ecografía para ver cómo está el vaciamiento de la vejiga, el tamaño de la glándula prostática, ver cómo está la parte superior
del tracto urinario, los riñones, porque muchos tumores infiltran a la zona de la vejiga por donde sale la orina y dilatan los riñones. Entonces hay que valorar que no haya dilatación de los riñones. Y actualmente nosotros estamos utilizando la resonancia nuclear magnética en tumores, que nos ayuda mucho para valorar cómo está el tumor, si está localizado o avanzado localmente, y es un examen que nos ayuda muchísimo en el diagnóstico en tumores incluso pequeños. Y con una resonancia nuclear magnética que se llama multiparamétrica, que debe hacerse con contraste, nosotros podemos definir la localización, si está ubicado en un lóbulo, el lóbulo derecho, izquierdo, en la parte superior, media, inferior, y el programa, el software, con la evaluación del radiólogo puede dar una clasificación que se le llama PRADS. Entonces, si esta clasificación está en niveles altos de 1 a 5, existe más sospecha de un cáncer. Entonces, con este examen nos ayuda a hacer una biopsia el siguiente paso es hacer una biopsia que puede ser más, de hecho es más exacta, con la resonancia magnética. Estas biopsias se llaman de fusión o cognitiva, y es una mezcla de la imagen de resonancia con la imagen de ecografía. Entonces el radiólogo o la persona que hace la biopsia tiene mucho más exactitud para llegar al nódulo, justamente. Al nódulo canceroso. Sí, porque hay casos en donde se hace biopsias y muchas veces estas biopsias están negativas, porque son tumores muy pequeños a veces, entonces la aguja de pronto no llega. Entonces la resonancia magnética nos ha ayudado mucho para poder localizar y tener más exactitud en la biopsia. Y con estos exámenes, con estas pruebas, sobre todo con la resonancia, ¿se puede prever el futuro? Sí, es importante porque no podemos pensar que es una enfermedad de tipo local, o podemos pensar que es una enfermedad de tipo avanzada, ya localmente avanzada, porque el tumor va saliendo de los márgenes de la próstata, o podemos pensar en una enfermedad sistémica con ganglios, o si es que hay dolor, y dependiendo de los valores del antígeno prostático, si son muy altos, pues pensando en metástasis óseas. Entonces, si es que hay metástasis, si es que hay sospecha de metástasis, el siguiente paso es, aparte de la biopsia que hemos indicado, es hacer un estudio de medicina nuclear para ver cómo está el estado de los huesos, porque estos tumores generalmente llegan a ganglios regionales. Los ganglios son una especie de grasitas que están alrededor de los tejidos, de los órganos, ¿no? Y es como unas estaciones de tren, ¿no? Son unas rieles que se comunican justamente desde el origen, desde los órganos a estos ganglios. Por ahí pasan células tumorales o células inflamatorias y se acumulan en los ganglios. Entonces es lo que valoramos. Entonces, mediante pues los exámenes de imagen, y dentro de estos la gammagrafía ósea es un examen de medicina nuclear isotópico, podemos definir si es que existen metástasis de prolongación del tumor. Entonces con esto llegamos a dar una clasificación del tumor, el decir al paciente, usted tiene un tumor que está localizado, que está localmente avanzado o que está avanzado, y dependiendo de eso decidimos el tratamiento. Inclusive las metástasis, ¿a qué órganos están? Correcto. ¿Cuáles son los órganos que más frecuentemente se afectan por las metástasis de la próstata? El cáncer de próstata básicamente es del hueso. Eso es uno de los que pueden estar generalmente en la columna lumbosacra, también en zonas costales, y muchas veces en la calota craneal, pero lo más común es en las costillas y en la zona de columna lumbosacra, ¿no? También avanzan, como explicábamos, a los ganglios, y en algunos casos pueden haber tumores viscerales. No es lo más usual, pero sí existe cáncer de próstata visceral, tanto hepático, del hígado, y también a nivel pulmonar, metástasis pulmonares. No es lo más usual suelen ser óseas, pero en casos avanzados sí se puede ver metástasis viscerales, que llamamos nosotros, que es estos órganos. Una vez que tenemos un diagnóstico, el tratamiento. Correcto. Entonces esto es importante porque nosotros nos guiamos por las recomendaciones de las sociedades médicas internacionales, europeas, americanas, del National Cancer de los Estados Unidos. Entonces vemos las guías de manejo. A esto lo llamamos guías de manejo. Las guías es un análisis de estudios científicos muy controlados a nivel mundial, y
un comité se reúne anualmente a revisar cuáles son las alternativas de diagnóstico o de tratamiento. Entonces esto está dentro de lo que nosotros llamamos la medicina basada en evidencia. En evidencia. Que eso es lo más importante. Y esto de la medicina basada en evidencia significa que los estudios indican que pues la evidencia, siendo redundante, lo que se indica es categórico, con evidencias muy altas en cuanto al diagnóstico y tratamiento. Entonces, en base a eso nosotros trabajamos así, una vez que ya tenemos la estadificación del paciente. Y entonces existen tumores, antes se ponía como en una cesta todos los tumores, y esto hay que diferenciar mucho. Ahora ya. Porque claro, de acuerdo a esto, la respuesta del tratamiento es muy diferente. La edad del paciente hay que tomarlo en cuenta, y dependiendo de esto nosotros podemos ver tumores de bajo grado o de mediano grado de agresividad o de alto grado de agresividad, y dependiendo de esta clasificación que dan las guías, nosotros podemos tomar o proponer al paciente una conducta de tratamiento. El tratamiento del cáncer de próstata hay que considerarlo que es multimodal. O sea, no es muchas veces solo una cirugía, muchas veces se requiere de tratamientos con radioterapia, con hormonoterapia. El tumor de próstata crece porque hay un estímulo de la testosterona, y la testosterona es una hormona masculina, y este es el alimento, se puede decir, de las células. Entonces hay muchos tumores avanzados que hay que hacer un tratamiento de eliminación del cuerpo o del organismo del paciente de la testosterona. Se llama el tratamiento de deprivación de la testosterona. Deprivación o bloqueo hormonal, correcto. Y en los pacientes que están localizados, hay incluso pacientes que, si los tumores son de muy baja carga, con muy buena diferenciación, que es lo importante. ¿Qué es la diferenciación? Es saber si ese tumor va a progresar. Entonces hay tumores que son bien diferenciados, hay tumores que son mal diferenciados. Eso nos da un pronóstico. Y nos da un también. pronóstico, correcto. Entonces, dependiendo de la estadificación y de la clasificación en tumores de bajo grado o alto grado, también existe la probabilidad, y dependiendo de la edad, el estado de salud del paciente. Porque una cosa es atender a un paciente que está en una etapa terminal, y otra cosa es un paciente que está en una etapa temprana, un paciente de mucha edad o un paciente joven. Entonces nosotros valoramos el status performance, que llamamos, que es el estado de salud general del paciente, asuntos, situación cardíaca, diabetes, cuadros pulmonares, etc. Entonces, dependiendo de eso, nosotros le podemos decir al paciente tiene una expectativa de vida de tanto tiempo por su problema de otras enfermedades, no tanto por el cáncer. Y entonces, de acuerdo a eso, dividimos en tumores de bajo riesgo, de progresión alto riesgo, y entonces le recomendamos al paciente tratamientos que pueden ir desde en algunos casos, vigilancia activa, cuando los tumores son muy chiquitos y los antígenos están muy bajos, o tratamientos ya más agresivos, más radicales, como es la prostatectomía radical, o como es la radioterapia, y lógicamente la hormonoterapia en pacientes avanzados. Hay que considerar ahora que, en cuanto al tratamiento de cáncer de próstata, ha avanzado bastante la farmacología, y se está produciendo en el mercado antiandrógenos de bastante eficientes actualmente. O sea que ya entonces no es... tenemos como 4 niveles de tratamiento ahora actualmente. Androgénico. Antiandrogénicos, correctos. Claro. Entonces hay tumores que se van haciendo resistentes, entonces podemos pasar a quimioterapia o a tratamientos con estos antiandrógenos que son específicos en tumores de próstata, que han dado una expectativa de vida mucho más prolongada en tumores avanzados. ¿En qué casos está indicado la extirpación testicular? Existe es una cirugía. Sí, hay dos. Tremenda. Hay dos conductas, digamos, que es la orquiectomía, se llama, que es la extirpación testicular quirúrgica. Así es. Y luego es la ablación o la deprivación hormonal con las hormonas. Entonces, actualmente la tendencia es más bien hacer tratamientos con deprivación hormonal química, ¿no? Que bloqueando la testosterona. Bloqueando con inyecciones mensuales y tratamiento oral diario por largo tiempo.
Pero hay pacientes que pues las situaciones económicas o por situaciones económicas o porque no tienen acceso a los productos estos, a los fármacos, son un poco caros. Son poco caros, entonces se les puede recomendar hacer una cirugía digamos a nivel de testículo, que en alguna forma puede producir ciertos efectos más que todo psicológicos, pero realmente hay emocionales. Hay técnicas que se extirpa solo la parte central del testículo y no tiene tanto efecto estético en el paciente. Y hay que explicarle al paciente que pues en una edad determinada ya el testículo no cumple una función de fertilización, de fertilidad, digamos, y entonces ya pues como que ha pasado la función y que va a ser muy beneficioso para su enfermedad el tratamiento este. En todo caso, pues esa es una alternativa también, pero ya tratándose de pacientes con tumores avanzados, pues como que se prefiere se prefiere el tratamiento hormonal. La prostatectomía es una excelente alternativa, así como la radioterapia también es una excelente alternativa para tratamiento de tumores localizados. Pero actualmente estamos haciendo también tratamiento de tumores avanzados, porque se ha visto que si se trata el tumor in situ dentro de la próstata, a pesar de que el paciente pueda tener metástasis, que llamamos oligometástasis, menos de 5 metástasis en el cuerpo, se ha visto que el pronóstico mejora muchísimo que dejando la próstata. Entonces se está haciendo también en localmente avanzados prostatectomía radical en algunos casos. O sea, la prostatectomía radical es la extirpación total, ¿no es cierto? Es la extirpación para que la gente comprenda los... Claro, la glándula es interesante y gracias por esta aclaración. La glándula prostática, terminamos con esto, la glándula prostática es como una naranja, entonces el tumor se hace en la periferia, entonces se extirpa todo. Y para esto estamos utilizando el sistema Da Vinci. Se puede hacer prostatectomía radical por vía abierta o prostatectomía radical laparoscópica, y la laparoscópica es asistida con robot. El robot, la ventaja que tiene es que nos da mucha magnificación en la visión, nos da mucha más precisión, una disección mucho más exacta, más control de los vasos que pueden sangrar, por lo tanto el riesgo de sangrado es mejor y la recuperación del paciente es mucho más rápida, con altas posiblemente después de una cirugía a las 48 horas. Entonces es una técnica que la estamos utilizando ya en nuestro medio desde hace aproximadamente 3 años en el Hospital Metropolitano, un poquito más antes en otras instituciones, y pues, estamos ofreciendo esta alternativa que se ofrece ya a nivel internacional y mundial. Desgraciadamente, mi querido Francisco, el tiempo en televisión es nuestro buen amigo, pero también nos limita mucho. De todas maneras, en otro día tendrás la gentileza de ampliarnos esto de la cirugía, sobre todo, para ver qué evidencias, qué problemas tiene con la función sexual. Claro, es muy importante. Es muy importante. Así es. Así es. Muchísimas gracias, Augusto. Espero que la explicación en alguna forma haya estado clara, y lo importante es que las personas asistan a la consulta. Es importante, yo que te estaba diciendo antes del programa y perdón si me tomo un segundo, estamos viendo tumores que van avanzando por el miedo de asistir a la consulta médica por el asunto de la pandemia que estamos pasando. Entonces tenemos todas las seguridades de atención y hay que minimizar un poquito ese miedo con todas las seguridades, desde luego, para no dejar avanzar tumores. Así es. Muchas gracias. Queridos amigos, les agradecemos su atención y será hasta la próxima semana. Muchas gracias, muy buenos amable. días. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Disfunciones Sexuales. Un capítulo de la medicina sexual es el estudio y conocimiento del anormal funcionamiento sexual del hombre, la mujer y la pareja, su correcto diagnóstico, sus soluciones y tratamientos. Con la dirección del Dr. Augusto Díaz. Disfunciones Sexuales.